Y es que en esta edición número 55 tenemos un artículo de gran interés titulado Embarazo después del cáncer, un camino de esperanza. Y es que en el mundo de la medicina y la fertilidad, la doctora Vilde Arrowe ha emergido como una autoridad en el delicado proceso de acompañar a mujeres que han superado el cáncer en su búsqueda del embarazo. Sus conocimientos y enfoque compasivo han brindado esperanza y claridad a muchas mujeres que desean convertirse en madres después de vencer el cáncer. En esta entrevista exclusiva, la doctora Arrowe comparte su perspectiva sobre los desafíos y oportunidades de este emocionante viaje. Doctora Arrowe, su trabajo en el campo de la fertilidad ha resonado profundamente con las mujeres que han superado el cáncer. ¿Qué la llevó a enfocarse en este aspecto particular de la medicina reproductiva? Bueno, Narki, la verdad es que lo que me ha llevado a enfocarme en este aspecto es un viaje a través de experiencias personales y profesionales. Haber palpado la necesidad que tienen estas pacientes de ser escuchadas y de saber que sí tienen una oportunidad de buscar un embarazo después de haber sobrevivido a la lucha contra el cáncer, cualquier tipo. Antes de embarcarse en la búsqueda del embarazo, ¿qué pasos preconcepcionales considera esenciales para las sobrevivientes de cáncer? Lo principal es la historia clínica de la paciente. Qué tipo de cáncer tuvo, cómo fue, en qué etapa fue diagnosticado, si el equipo médico que la maneja está de acuerdo en que iniciemos un tratamiento de reproducción asistida. Es importante saber si esta paciente tuvo oportunidad de preservar sus células, en este caso óvulos, antes de iniciar quimioterapia, o si no pudo hacerlo debido al diagnóstico y a la premura en iniciar ese tratamiento para evitar que la enfermedad pasara a un estadio más avanzado. Eso es sumamente importante. Antecedentes, uso de medicamentos, si ella fue sometida a algún tipo de cirugía, cómo está la integridad de su útero y de sus ovarios. Hacer pruebas de reserva ovárica y una vez que tenemos todos estos aspectos, plantearle a la paciente cuáles son las probabilidades que tenemos en base a este conocimiento. Las técnicas de reproducción asistida parecen ser una herramienta clave en este proceso. ¿Cómo guía a sus pacientes a través de estas opciones? No necesariamente todas las pacientes lo van a necesitar, pero sí es cierto que, como sabemos que la fertilidad es finita, ¿sí? Llega un momento en donde ya no puede la paciente, digamos, utilizar sus propias células, tenemos que actuar rápido y muchas veces nos valemos de técnicas de reproducción asistida de mediana o alta complejidad para lograr ese resultado pronto. Una vez que se logra el embarazo, ¿cuáles son los aspectos médicos más importantes a considerar? Bien, hay que considerar si estas pacientes han tenido otras enfermedades. Muchas veces la paciente tiene una enfermedad que no es el cáncer, que condiciona que el embarazo sea de alto riesgo por esa otra enfermedad, por ejemplo, una enfermedad cardíaca. Ya ahí cambia el panorama. Por ejemplo, una hipertensa descontrolada. O sea, es sobreviviente de cáncer, está estable, inclusive a veces dada de alta, por ejemplo, el Instituto Oncológico, pero esta paciente tiene otras enfermedades que hacen que entonces la búsqueda de este embarazo sí se convierta en un muy alto riesgo. Entonces, lo principal es que la paciente sepa cuál es su panorama actual, cómo la vamos a controlar y cuál es la expectativa y el riesgo que ella va a asumir sola o con su pareja al buscar una opción reproductiva. Eso es lo más importante. Plantearle a la paciente expectativas reales. ¿Qué porcentaje de éxito vamos a tener? Si sí lo vamos a poder hacer. Algunas pacientes lo van a lograr, otras no. Finalmente, doctora Arrowe, ¿cómo ve el futuro para las mujeres que desean embarazarse después de vencer el cáncer? Yo en el panorama de estas pacientes veo un futuro muy alentador. No es fácil, definitivamente que no va a ser un camino fácil. Ni siquiera recibir el diagnóstico de cáncer es un camino fácil. Ahora imaginémonos en el sentido de que yo, una paciente sobreviviente de cáncer, asiste a una consulta de reproducción asistida, ¿cómo me va a ver la gente? La gente se va a preguntar, o sea, ¿sobreviviste al cáncer y quieres ser mamá? ¿Es mucho pedir? No, no es mucho pedir. Es la vida de cada paciente y cada paciente tiene derecho a recibir una asesoría, a saber hasta dónde podemos llegar siempre que haya margen de seguridad. No todas las pacientes lo van a lograr, eso es una realidad. Pero cuando uno entrevista a una paciente y la paciente te dice, ¿sabe qué, doctora? Yo lo que quería era informarme. Yo quería saber si sí de verdad podía hacerlo, independientemente que lo decida o no. Tengo derecho a saber, quiero conocer y me alegra haber conocido que yo tengo opciones después del cáncer.
Y una vez más, doctora, le agradecemos por este espacio en el cual usted ha podido aclarar algunas dudas para todas aquellas mujeres que desean, anhelan ser madres después del cáncer. Así que muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes.